Nuevamente, Dios les bendiga, saludos, estamos juntos en este video, orando por la salud de cada uno de ustedes, buscando ah, una manera más efectiva y sabia de poder realizar nuestros deseos de verles a todos ustedes. Oremos juntos y pidamos que Dios nos conceda esto rápidamente. Este día yo les invito a ustedes a venir al Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, en la parábola de los talentos. Es una parábola del Evangelio de Mateo que fue obviamente sacada de la fuente Q que nosotros habíamos hablado. Las parábolas vienen de ese lugar y tanto Mateo como Lucas lo hacen, ponen sus parábolas en esa fuente y ellos dos tienen ese mismo acceso a esta fuente. En el principio de la era cristiana, el primer siglo, muchos documentos circulaban en las comunidades, mucha tradición era verbal, se compartía hablándose acerca de algún evento, alguna enseñanza de Jesús alrededor de la fogata, y el abuelo nos hablaba de lo que él sabía de las enseñanzas de Jesús, y así se iba pasando de generación en generación cada una de esas enseñanzas. Pero también había lo que le llaman papiros o pergaminos, en los que se escribieron algunos documentos, algunas narraciones de las enseñanzas de Jesús. Y todo esto vino de esa fuente de información que se le llama. De modo que las parábolas, de alguna manera, Mateo y Lucas tienen acceso a ellas. Marcos escribe su evangelio totalmente breve. Ah, Marcos presenta su evangelio primeramente y luego después Mateo y Lucas vienen a copiar esa estructura del evangelio de Marcos. Pero estas parábolas no aparecen en Marcos. Las parábolas vienen a ser parte del Evangelio de Mateo y de Lucas, y por lo tanto es de la fuente Q. En la parábola original de Jesús, pues, de esta fuente, un patrón encarga a tres siervos. Naturalmente, en el primer siglo se entendía, un rey encarga a siervos, a sus esclavos, grandes sumas de dinero. Uh, un talento en aquel entonces era una gran suma de dinero. Es igual al salario de un jornalero durante 15 años, un talento. Nosotros dijimos que un denario era un día de salario para un jornalero, que la gran mayoría del pueblo pues apenas podría lograr recibir. Pues este patrón encarga estas esas cantidades de dinero, gran sumas de dinero, a estos siervos. Y después al regreso le pide a los siervos las cuentas de lo que han hecho, y los primeros dos siervos han duplicado la cantidad encargada por su señor. Si ustedes tienen el Evangelio de Mateo, yo lo tengo acá en la escritura. El Evangelio de Mateo, en el versículo 19, empieza: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Y de la misma manera, el que había recibido 2 talentos, los duplicó. Ahí están 4 talentos. Y así hasta que llegó al que le dio un talento, y el que le dio un talento, obviamente, la parábola se concentra en él.
La atención, pues, de toda la parábola en los primeros dos es breve, rápida, pero cuando llega al tercero, am, toda la atención está en este siervo, que ha actuado con la debida cautela para no perder lo que le fue confiado y es capaz de devolverlo íntegro al maestro. En el versículo 24 del capítulo 25 de Mateo nos dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí lo tienes, lo que es tuyo. Obviamente, um, los oyentes, y esas son las parábolas de Jesús, voltean el mundo de los oyentes de cabeza, porque cuando los oyentes, ¿verdad?, escuchan la parábola, se sorprenden doblemente. Por un lado, los oyentes acaban de ver una prueba de generosidad de parte del amo, de parte del rey o de parte del señor hacia los dos primeros sirvientes. Cuando ellos han doblado la cantidad que el amo les dio, les entregó. Pero por el otro lado, la historia los ha llevado a simpatizar con la acción del hombre de un talento al que esconde cuidadosamente el dinero. Ahora imagínense ustedes, ¿verdad? Un talento es una cantidad igual al total de un salario de un jornalero durante 15 años. Ahora, este siervo, teniendo esa gran cantidad de dinero, pues tuvo temor porque era bastante. Estaba expuesto a que alguien le robara esa cantidad por la necesidad que él estaba pasando de hambre y sobre todo al ver a su familia, pues pudo haber sido tentado de tomar un poco de eso para alimentar a su familia y a él mismo. A fin de cuentas, los oyentes simpatizan con él porque pues le regresó totalmente la misma cantidad, y lo escondió. Pues sí, la acción del hombre de un talento esconde cuidadosamente el dinero. Para su sorpresa de los oyentes, el hombre de un talento es condenado por una actividad terrible de acuerdo al amo, y su dinero es entregado al primer sirviente, que ya tiene 10 talentos. Uh, el primer sirviente que tiene 10 talentos se le da el doble. Y obviamente esto es algo que hasta los mismos siervos preguntan, ¿verdad? Uh, Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos en el versículo 28. Uh, Ellos obviamente en la parte de Lucas, en el Evangelio de Lucas le preguntan, pero es que ya tiene bastante, ¿no? Pero se le va a agregar más. Esto naturalmente uh, hace que los que están escuchando uh, se confundan un poco. Uh, los oyentes deben de decidir, entonces, uh, qué caracterización del maestro aceptan. La parábola los ha llevado en ambas direcciones. Por un lado, el patrón le ha entregado al que tiene más, aún más todavía, el talento que le dio al tercer siervo. Pero por otro lado, condena al siervo que, de acuerdo a los oyentes, pues ha actuado íntegramente, al menos en haber guardado esa cantidad y haberle regresado ese talento. La parábola los ha llevado en ambas direcciones, pues, y crea un dilema en lugar de resolverlo.
Y es así como las parábolas los sorprenden en qué manera pueden ellos entenderlo. Ahora, en Lucas, está en el capítulo 19, en el versículo del 12 al 27. La parábola se encuentra entre la narración que desarrolla Lucas, la presenta de una manera interesante entre la conversión de Zaqueo, la entrada a Jerusalén. Bueno, está entre la conversión de Zaqueo y la entrada a Jerusalén, está esta parábola, um, y es la parábola de las minas. Y si uno ve el contexto y la narración del capítulo, uno va a entender naturalmente que en esta narración hay un tema y uno deberá seguir ese tema. Ahora, uh, nosotros vemos, por ejemplo, que la parábola de Lucas contrasta la venida del reino de Dios con el patrón típico de un reino político terrenal. Vamos a ver, entonces ustedes se ponen en sus mentes que la parábola en Lucas es acerca de una comparación entre los reinos terrenales y lo que es el reino de Dios. Y vean ustedes en el capítulo 19, dice al principio en el versículo en el que empieza, nos describe a un hombre noble, dice un hombre noble, que quiere decir un hombre rico, ¿verdad? Va a recibir un reino y asegurar el título del rey. Él va a ir, ya es un hombre noble, ya es un hombre, posiblemente ya es un rey, pero va a ir a otra comunidad, a otra, a otro pueblo, a otra nación quizás, y va a recibir el título de rey. Cosa que es muy común. En Judea, Herodes va a Roma muy seguido. Bueno, en la historia, en los anales de la historia de estos pueblos, Herodes va a Roma a asegurar su título del rey. Yendo primeramente a Alejandría a ver a Cleopatra, y después a Roma al emperador Antonio. Los ciudadanos, obviamente, lo típico del ambiente de la monarquía antigua, en la que se mueve en intriga, acusaciones injustas, opresión, abuso, destrucción, horror mortal de los que dependen de esa autoridad, entre los que tienen el poder económico, material, político, y los que no lo tienen, los que no tienen los recursos, los pobres, sin voz, sin representación. Ustedes verán naturalmente que esto lo vimos um, la ocasión pasada, en cuanto a describe la crueldad de esta gente que regía, los reyes, los nobles, los que estaban por encima de los siervos. Y en el capítulo 25, versículo 26, le dice, su señor respondió, le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Nosotros habíamos visto algunas partes de esto, y naturalmente lo tenemos en Lucas también. En Lucas, ¿verdad? En el capítulo 19, versículo 22, entonces él le dijo, mal siervo, por tu boca te juzgo, sabías que yo soy hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré. O sea, es una descripción de crueldad, obviamente. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que este señor, este hombre noble, va a ir a tomar posesión de otro pueblo y les deja estas minas, digamos, lo equivalente a una cantidad exorbitante de dinero a cada uno de sus siervos, a tres de sus siervos, y se va. Entonces, esta condición está en un ambiente de opresión deprimente.
Y se muestra inmediatamente, lo describe la parábola cuando Jesús les dice, los ciudadanos de su país mandan una delegación en oposición a que este noble reciba el título de rey. Y esto era también común allá. Hubo ocasiones en las que los mismos hijos de Herodes estaban debatiendo quién se iba a quedar con qué terreno y fueron al emperador a discutir sus casos y a poner en mal al otro hermano para ver quién podía obtener mayor riqueza. De modo que los ciudadanos no soportaban a este tipo de personas y naturalmente tenemos esto en la parábola en el Lucas 19:14. Estamos viendo la parábola en el Evangelio de Lucas. Cuando regresa a su tierra después de haber obtenido el título de rey, recompensa a los que le sirvieron muy bien, a los que multiplicaron su riqueza, pero aquel que no lo hizo, el tercer siervo, lo castiga severamente. Así que el rey, en este caso el rey de esta parábola, codicioso y vengativo, sirve como un antitipo de Jesús, como Mesías. Cuando entra a Jerusalén inmediatamente en la misma narración del capítulo, ustedes verán en el capítulo 19, versículo 38. Entonces tenemos que cuando entra a Jerusalén hacia el final del capítulo, todos claman, ¿verdad? Bendito el Rey, el que viene en el nombre del Señor. Gloria en las alturas. O sea, esto lo que Lucas está haciendo, está comparando un tipo de reinado terrenal con el reinado del Mesías, en lo que, entre comillas, se entiende el reino de Dios. De tal manera que esa es la comparación que hace Lucas. Ahora, más tarde en Lucas, durante la última cena, en la narración de Lucas, más adelante, en el capítulo 22, Jesús instruye a sus discípulos en relación a la crueldad y la opresión de estos reyes terrenales. Y entonces Lucas continúa este tema entre los reinados terrenales, la justicia y la equidad en los reinados terrenales, y lo que el Mesías viene a ofrecer cuando Dios envía su presencia, su reino, entre comillas, a esta tierra. Y lo que Lucas hace es comparar estas estos dos cuadros, lo que el ser humano ha producido y lo que Dios a través del Mesías nos está ofreciendo. Ahora, Lucas es un evangelio que está continuamente teniendo muchos conflictos y rechazando a la gente rica, obviamente, a la gente que tiene mucha afluencia. Lucas se considera el evangelio del pobre, por decir así, y del gentil pobre. En este caso, después de la narración del capítulo 19 a través de esta parábola, Lucas sigue adelante hasta el capítulo 22, donde en el contexto de la última cena, Jesús nuevamente hace énfasis sobre esta diferencia de realidades en la que el ser humano puede vivir. Y en este caso, nuevamente en el contexto de la última cena, Jesús les dice a sus discípulos y les dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados bienhechores. Les dice, esta es la realidad en el plano terrenal, lo que el ser humano produce sin Dios, obviamente, pero no les dice así, pero esta es la realidad que ahora yo les ofrezco a ustedes, pero entre ustedes no será así. Más bien el que entre ustedes sea el mayor, será como el más pequeño. Y eso es como nosotros habíamos dicho anteriormente en el mensaje
de la ocasión pasada sobre eh, quién tiene autoridad, cuál es el mayor en el reino de los cielos en Mateo. Y ahorita vamos a ir a la parábola de Mateo, pero en este caso así es, en el contexto de la última cena. Pero en el capítulo 22 de Lucas, si ustedes tienen su Biblia, ustedes lo pueden ver. En el capítulo 22 de Lucas hay algo muy interesante que trata Lucas. Si uno no le pone atención, se le pasa por completo. Eh, en ese capítulo 22, en el versículo 19 y 20 de ese mismo capítulo, Jesús les dice, antes de hablarles de esta realidad terrenal y la realidad de la espera del Espíritu de Dios, les dice en el versículo 19 y 20, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Digo, eh, Jesús les está diciendo literalmente que Él va a entregar su vida por ellos en el contexto de la última cena. Pero ellos en el versículo 24, si ustedes se dan cuenta, hubo también entre ellos disputa, una gran disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Hubo bastante argumentos, discusiones. Ellos estaban en rivalidad unos con otros para ver quién iba a ser el mayor. Es obvio que en este contexto de la última cena, los discípulos están todavía obsesionados por obtener la gran autoridad como ellos la han conocido en la tierra, de estos reyes que oprimen, que se sientan en abundancia mientras que otros están en escasez. Y Jesús está tratando de darles este punto. Obviamente, Lucas continúa desarrollando porque Lucas es el único evangelio que escribe en dos tomos. El primero es su evangelio de Lucas, el segundo es el libro de los Hechos. En realidad deberían de estar juntos en la escritura porque si ustedes ven el primer versículo del capítulo de Lucas en el capítulo 1, versículo 1, y ven el capítulo 1 y versículo 1 de los Hechos, es obvio que esto es una continuación de lo que Lucas les está diciendo a todos nosotros. Y en el capítulo un poco más adelante de esta ocasión de la última cena, todavía los discípulos fijos, anhelando, obsesionados por el poder, la autoridad que la tierra, el ser terrenal les ha exhibido, les ha, ¿cómo se llama? Presentado, y con la idea de que están cerca del Mesías. Entonces no fue sino hasta después de la resurrección. En el capítulo 24 de Lucas, en los versículos 30 y 31, ustedes han leído y se recordarán del camino a Emaús, donde Jesús les aparece a dos discípulos mientras que ellos iban hacia Jerusalén, pero se quedaron esa noche y le rogaron que se quedara con ellos. Y la única manera que la pudieron reconocer fue cuando Jesús parte el pan de nuevo. Y dice que estaban sentados a la mesa con ellos. Y tomó el pan, lo partió y lo bendijo, se los dio. Inmediatamente el velo de sus ojos fue quitado y sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. A Jesús le reconocieron en el mismo contexto de la última cena del capítulo 22, pero ahora resucitado. Y empezaron a entender que la realidad a la que Dios les estaba llamando no era lo que ellos, a lo que ellos estaban obsesionados en tener, que era el patrón mismo terrenal en el que ellos habían vivido todo este tiempo. De tal manera que esto continúa más adelante aún y no fue hasta después de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés que ellos totalmente se les fue erradicado de su mente, desarraigado de su mente la idea terrenal, y ahora ellos vivían la realidad que Jesús les había querido enseñar desde el capítulo 22
de Lucas. Lucas lo describe de esta manera en los Hechos. En Hechos 2, capítulo 2, versículos 44 y 45 nos dice: y todos los que creían se reunían y vendían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según su necesidad. Y de acuerdo a Lucas, es ahí donde verdaderamente el reino de los cielos o la esfera del Espíritu de Dios se viene a establecer en la iglesia, en la tierra. La continuación de los actos, esto es, en Lucas es el ministerio y los hechos de Jesús, y en los hechos es la continuación de los actos de Jesús, ahora sí, a través de sus seguidores de la iglesia. Entonces, esta es la idea de Lucas. El uso que la parábola de esta escena en Lucas 19 es una escena de tipos culturales, describe mucho la realidad de aquel día. En Lucas descarta cualquier posibilidad de interpretar la parábola como una alegoría, como una ilustración de algo, en la que el rey representa a Dios o a Jesús. Por el contrario, colocada justo ante la entrada de Jesús, antes de la entrada de Jesús a Jerusalén, la parábola establece el patrón común de la realeza para que los rasgos distintivos de Jesús y el reino de Dios pueda destacarse contra los patrones en un contraste a los patrones comunes de la realeza de esos días. El reino no vendría de inmediato. Y ahí naturalmente Lucas nos está diciendo, pues él va a continuar la narración de este evangelio en el libro de los Hechos, en los actos de Jesús a través de sus seguidores. Y para Lucas, en el capítulo 19, versículo 11, al terminar la parábola, entonces nos dice que el reino de Dios no vendrá de inmediato. Los discípulos, por lo tanto, están llamados a ser dignos de la confianza, dignos de confianza mientras esperan la venida del reino. Ellos deben para Lucas, el mensaje a través de esta parábola es permanecer activos y en una respuesta de fidelidad y devoción a Dios, porque el reino aún no está por manifestarse. Deben promover el interés del rey, los discípulos, obviamente, pero en lugar de contribuir a la codicia y la opresión de los pobres, aumentando la riqueza de los ricos, encontrarán necesario agregarse a la protesta de los transeúntes, como sucedió en aquel grupo que fue a aquella ciudad allá en el versículo donde dice que ellos mandaron a una gente para pedir que no se le concediera el reinado a este hombre. Ahí lo dice en el versículo 14 del capítulo 19. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. En otras palabras, los ciudadanos protestaron en contra de esa injusticia, no querían ese reinado. Y los discípulos ahora se unirían a esa protesta porque en la manera en la que ellos levantarían su voz y protestarían es practicando entre la comunidad de creyentes la justicia de Dios, en que todo era equitativo, como lo describe el capítulo 2 de los Hechos. Y este es el punto de la parábola de Lucas. Ahora, la parábola de Mateo, nosotros la encontramos en medio en el capítulo 25, en medio de la parábola de los talentos,
está entre la parábola, la parábola de las 10 vírgenes que son fieles y las que no son, y luego está la parábola misma de los talentos, la que estamos viendo, y después viene el juicio del Hijo del Hombre donde separa a las ovejas de los cabritos, y todo esto en el contexto de Mateo en el capítulo 25 viene desde el capítulo 24, donde los discípulos le preguntan a Jesús desde el principio del 24, ¿cuándo será tu venida? ¿Cómo será tu venida, la venida del reino? Y luego Jesús predice la destrucción del templo que tomó lugar en el año 70 después de Cristo. Y empezando en el capítulo 25, pues empieza con la parábola de las vírgenes, viene la parábola de los talentos y luego viene el juicio del Hijo del Hombre. Mateo lee la parábola como una alegoría de la parusia, o sea, de la venida, de la llegada del reino de Dios. En otras palabras, para Mateo le está comunicando a la comunidad que él escribe, seamos fieles, mantengámonos activos en lo que nos conviene en la espera del Mesías, en lo que son los valores, los principios del reino de Dios. Y lo que hace Mateo, pues, lee la parábola con una, como, no, como una alegoría de la parusia prácticamente, como una alegoría de la venida del reino de Dios. Y al, al tener esta narración y descripción del amo que le da talentos a los siervos y cuando regresa le agrega al que produjo y le quita al que no, es muy obvio que el tema es de estar continuamente activos en los asuntos del reino de Dios. Él reescribe entonces, toma la parábola de Q, que se dijo originalmente allá, mucho más antes, en uno de los primeros, de las primeras narraciones escritas o habladas de lo que Jesús enseñó, y la reescribe y la inserta, ¿verdad? A este propósito. Y Mateo usa la historia esta historia para completar el contenido de la naturaleza de la mayordomía de la vida cristiana, mientras que se espera la venida del Señor. En otras palabras, Mateo está interesado en instruir a la iglesia porque Mateo es un evangelio en el que hay mucha instrucción clara y específica para la iglesia y les trata de exhortar a la mayordomía de la vida cristiana, que seamos fieles en todo, que seamos conscientes de que el Mesías regresa, que el reino de Dios está por manifestarse plenamente, pero mientras que uno aguarda esa venida, uno se mantiene fiel, fiel mayordomo. Por eso es lo mismo que la parábola le quita el talento al que lo escondió en la tierra. Y pues muchos han tratado de entender en la tierra es meterlo a las cosas terrenales, enredarse en los asuntos de la vida terrenal en lugar de poner sus ojos en Jesús y en el reino de los cielos. Mateo está tratando de exhortar pues a esta comunidad a ser fiel de esa manera. Y el significado en Mateo de ser bueno y fiel no es mera corrección teológica, no estar correcto en entender las cuestiones doctrinales y cuando muchas veces nos memorizamos las cosas, los textos bíblicos y recitamos las doctrinas a la perfección, pero eso no es el punto en Mateo. No tampoco se espera ponerse a esperar el reino de una manera muy pasiva, sin hacer gran cosa, y no tampoco a estar en una obediencia estricta a una instrucción clara, como sucede en algunos círculos de cristianos que le son sumamente fiel al líder, al pastor, a X persona, pero no ponen a reflexionar si verdaderamente eso es vivir siendo fiel a Dios primeramente sobre todas las cosas. Sino que para Mateo,
es la espera de la mayordomía fiel, es una responsabilidad activa que toma iniciativas y riesgos, recordando sobre todas las cosas que Dios está con uno. Vean ustedes en el versículo 27 de Mateo 25, el amo le dice al, al, al siervo que regresa y le dice, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Wow, eso está tremendo, ¿no? Porque es la manera en la que lo esperaba que tomara esos riesgos, esas actividades responsables de tratar de producir, ¿verdad? En esa manera, ah, tenemos este punto en la parábola de Mateo. En la historia, fíjese bien, el señor de esta parábola, el rey de esta parábola, no da instrucción sobre lo que se debe de hacer con el dinero que él les da a los siervos, por lo que la fidelidad no es simplemente la obediencia a las instrucciones. Cada sirviente que recibe cierta cantidad debe de decidir cómo usar su tiempo durante la ausencia del amo, durante la ausencia de su señor. Y muchas veces nosotros hemos puesto esto, a Dios le da a todos 24 horas y uno decide cómo usarlas. ¿En qué manera nos vamos a utilizar el tiempo que vivimos? Algo para pensar. Ahora, las diferentes habilidades de los siervos se refieren en términos de las cantidades que se les dan. Vean ustedes en el capítulo 25, versículo 15. En el versículo 15 dice, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. O sea, que el Señor no iba a pedir más de lo que ellos podían hacer, sino que se les dio de acuerdo a su capacidad. Y es una de las cosas que naturalmente tenemos que recordar en ese sentido. Por primera vez, fíjense bien, por primera vez en los versículos 28 y 29 de esta parábola de Mateo 25, el oyente que está escuchando la parábola se da cuenta de que la gran cantidad que se les da a cada uno de los sirvientes, la gran cantidad de dinero que originalmente se pensaba que se confiaba a los sirvientes solo para administrarla, les ha sido entregada como su propia, como algo de ellos. Se le ha entregado a ellos como, como que ellos son los propietarios de ello. Solo el tercer siervo sigue considerando el dinero como de su señor. Ven ustedes, por ejemplo, en el versículo 20 de la parábola, dice, cada uno llegó y le dice, el que había recibido 5 talentos le dijo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, le dijo, Señor, 2 talentos. 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando el tercero, y ahí es la diferencia, él le dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Él le dice, por lo tanto, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. No le dijo, aquí tienes el talento. Los otros le dijeron, aquí son 5 talentos, producí 10 talentos. Aquí está. Son 2 talentos, producí 2 talentos. Aquí está. Este le dijo, escondí lo que es tuyo. En otras palabras, lo que realmente es el tercer siervo sigue considerando eso que se le ha sido dada como que no es de él, es de su señor únicamente.
Y naturalmente nosotros sabemos que todo de lo que nosotros recibimos, las bendiciones de la vida, el aire, la comida, el techo, todas esas cosas Dios nos los da. Pero tenemos que administrarlo como que es nuestro, porque lo es en realidad. Y el tiempo que Dios nos da para vivir, aun cuando Dios por su gracia nos los concede, es también algo que Dios nos da para hacer nuestro y tenemos que administrarlo sabiamente. ¿Cómo vivimos, verdad? Porque, como antes había dicho, ah, el, el sabio siempre está planeando cómo terminar su vida. El necio que no tiene este discernimiento siempre está planeando cómo empezarla. Ustedes han visto gente que siempre dice borrón y cuenta nueva. Ahora sí yo voy a hacer bien las cosas. Voy a tratar, voy a hacerlo de lo mejor. 15 años más tarde los escuchamos diciendo lo mismo. Entonces, ¿cuál es el punto de todas estas parábolas? ¿Verdad? Vamos a ver. Necesitamos que recordar en este punto, entonces, aquí naturalmente, Mateo 25 es donde nosotros tenemos que recordar que Dios no nos va a pedir más de lo que podemos hacer. A uno se le dieron 5, a otro se le dieron 2 y a otro 1 conforme a sus capacidades. Dios no nos va a no va a esperar más de lo que podemos hacer, pero Dios sí va a esperar todo lo que podemos hacer. Lo he dicho muchas veces. Dios siempre va a esperar todo lo que podemos hacer. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que reflexionar? Cuando nosotros esperamos de Dios, cuando nosotros estamos orando a Dios, pues, entonces tenemos que reflexionar y pensar, estoy haciendo todo lo que Dios desea que yo haga. Entonces Dios se mueve con nosotros. Ahora, tenemos que recordar, ¿verdad? Que aquel que dijo en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Y eso en el contexto de la última cena también. Creed en Dios, creed también en mí. El mismo que dijo eso, ¿sí? Él dijo también de esta manera, en Mateo 11:29 ahora, llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. En otras palabras, Dios no solamente no espera más de lo que podemos hacer, pero espera todo lo que podemos hacer, pero Dios ha provisto el medio si andamos en el patrón de la fidelidad de Jesucristo. Porque ahí las cosas se hacen en una actitud de descanso. No podemos nosotros estar viviendo en Cristo ansiosos, angustiados, sobrecargados, que no hallamos la puerta, que no sabemos qué va a pasar mañana. Aquí lo dice claramente que Jesús nos dice, vengan a mí, aprendan de mí con humildad y mansedumbre. Mansedumbre es una completa fidelidad, un completo abandono a lo que en el corazón nos está indicando Dios hacer. Mansedumbre y humildad de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas. Llegar al centro y estar en una tranquilidad, en cualquier condición y en cualquier situación, porque Dios siempre es fiel y está con uno. Necesitamos recordar, porque el mismo Jesús nos dijo también en Juan, capítulo 16, de 12 al 13. Dice, todavía tengo que decirles muchas cosas a los discípulos, les dice, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Tenemos nosotros entonces que Dios nos da la capacidad también para llevar adelante lo que Dios espera de uno. Dios no espera más que podemos ofrecer, pero lo espera todo. Y esto nos queda en nuestra mente. Ahora nosotros vamos a venir en oración y que Dios nos lleve, nos conceda una semana, nos prepare
para vivir plenamente en su espíritu, aún en esta condición en la que estamos en estos días. Oremos juntos. Bendito Dios, te damos gracias porque nos conoces. Porque en tiempos de tristeza tú has estado con nosotros y has compartido nuestras lágrimas. Y en tiempos de alegría tú has estado con nosotros y has compartido nuestras risas, nuestras alegrías. No hay lugar donde tú no estás, pero estás con nosotros no porque puedes, sino porque te interesas, porque tú nos amas, oh Dios. Así que ayúdanos a responder a ese amor intenso y sublime en darte todo de nosotros, oh Dios. Y que esta semana que estamos por empezar sea una semana en tu presencia. Capacitados, fortalecidos por tu Espíritu y en el descanso al que Cristo nos ha invitado a vivir. Hoy, este día y siempre, guárdanos, guarda nuestros seres amados y en todo tu nombre sea glorificado. Amén, oh Dios, y amén. Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga a ustedes, hermanos, que Dios les bendiga de una manera abundante, que estaremos juntos pronto. Con el favor de Dios estamos trabajando para que esto sea posible. Y mándenos notas en el WhatsApp. Díganos si tienen preguntas. Estemos conectados unos con otros en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Amén.